Y en los días postreros, cuando las naciones ya no escuchasen al Altísimo y la voz del Espíritu fuera callada por la bulla de los impíos, se levantarán los pecados antiguos con rostro renovado y se apoderarán del mundo con furia insaciable. Porque está escrito que antes del retorno del Hijo del Hombre, el pecado se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y estos son los 8 pecados que han de reinar como señores de la tierra en los días de la oscuridad final. El primero será la apostasía, que es traición espiritual, negación del santo que redimió con sangre. Se apartarán de la fe, abandonarán la verdad y oirán doctrinas de demonios. Dirán que Dios ya no habla, que sus mandamientos están caducos y que lo eterno es viejo. Se levantarán falsos pastores como lobos vestidos de cordero y desde los púlpitos sembrarán tinieblas. Y los hombres dirán: esta es la nueva revelación, pero será abominación disfrazada de sabiduría. El espíritu será expulsado de sus congregaciones y el nombre del santo será reemplazado por el nombre del hombre. El segundo pecado será la idolatría, que no es solo postrarse ante imágenes, sino ante todo lo que el corazón exalta por encima del Altísimo. Los hombres adorarán la fama, el dinero, la carne, la tecnología, los ídolos del deporte, los artistas del engaño y hasta las obras de sus propias manos. En las ciudades habrá templos sin altar, altares sin fuego y corazones sin temor. Y Dios mirará desde los cielos y dirá: ¿acaso no soy yo digno de gloria? Pero los hombres se burlarán y dirán: ¿dónde está tu Dios? Y serán entregados a sus pasiones. El tercero será la inmoralidad, la corrupción de la carne, la profanación de los cuerpos. Varón con varón, mujer con mujer, hombres con bestias y niños entregados a los altares del placer. Se legalizará lo impuro, se exaltará lo vergonzoso, y todo aquel que hable de santidad será llamado enemigo. El diseño santo del Creador será destruido en las mentes y se cambiará la verdad por mentira. Los reyes del mundo legislarán contra el cielo y los pueblos aplaudirán su propia condenación. El cuarto pecado será la brujería, el resurgir de los antiguos encantamientos. Hechiceros, adivinos, médiums y astrólogos llenarán las plazas y las pantallas. El pueblo consultará Erumirín a los muertos y rechazará al viviente. Se abrirán portales con invocaciones, se jugará con fuego eterno como si fuera juego de niños. Satanás se disfrazará de ángel de luz y muchos le adorarán sin saberlo. Se leerán horóscopos, se abrazarán rituales y el nombre de Jesucristo será tomado en vano. Y el juicio vendrá sin aviso. El quinto será la violencia, que se desatará como una tormenta sin freno. Hermanos matarán a hermanos, padres entregarán a sus hijos y los niños nacerán en guerra. Se celebrará la sangre derramada y se ignorará el clamor del justo. Las armas se multiplicarán y el corazón del hombre será endurecido como piedra. Bandas, ejércitos y reinos se levantarán unos contra otros, y el olor de la muerte cubrirá la tierra. Y se preguntarán: ¿por qué hay tanto mal? Y no sabrán que ellos mismos lo alimentaron. El sexto pecado será el orgullo, el trono invisible del maligno en el alma del hombre. Se exaltará la opinión propia, se despreciará la sabiduría de los antiguos, y cada uno será su propio Dios. Dirán: no necesitamos Salvador, y ninguna verdad es absoluta. Y el espíritu de rebeldía se asentará sobre los altares de las escuelas, los gobiernos y las casas. Los humildes serán oprimidos, los sabios serán silenciados, y los soberbios caminarán como reyes ciegos rumbo al abismo. El séptimo será el engaño, el espíritu de mentira que cubrirá la tierra como niebla venenosa. Los medios hablarán falsedad, los líderes prometerán paz y traerán espada. Los falsos profetas harán señales, y hasta los escogidos serán tentados. La verdad será confundida, y todo juicio será invertido. Se llamará bien al mal y mal al bien. Se premiará la iniquidad y se castigará la justicia. Y el que busque la verdad será tildado de intolerante, retrógrado y enemigo del progreso. El octavo pecado será la tibieza espiritual, la mezcla que el Altísimo aborrece. Porque no serán ni fríos ni calientes, sino templados, cómodos, adaptados. Dirán: no es tiempo de guerra sino de paz, mientras las almas son arrastradas al infierno. Amar el mundo será llamado prudencia, y temer a Dios será llamado fanatismo. Pero el santo dirá: te vomitaré de mi boca, porque no ardes ni por mí ni por el mundo, y aquel que no queme con fuego del cielo será consumido por el fuego eterno. Y cuando estos 8 jinetes cabalguen por las naciones, el reloj profético estará por terminar. Entonces el cielo será estremecido, y una voz como de trompeta resonará desde lo alto. Y el Hijo del Hombre aparecerá entre nubes con poder y gran gloria. Pero no vendrá ya como cordero, sino como león. No vendrá suma a salvar, sino a juzgar. No vendrá a llamar, sino a separar. Y todo ojo le verá, y toda lengua confesará. Pero para muchos será demasiado tarde, porque los pecados reinaron,
pero la gracia aún llamaba. Las señales se cumplieron, pero el mundo dormía. Y cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El tiempo es corto, el reloj ya no se detiene, y los pecados del mundo están clamando juicio delante del trono. Y en aquellos días, cuando el pecado ya no se ocultase en callejones, sino que desfilase en avenidas, cuando los hombres no se avergonzasen de su perversión, sino que se gloriasen en ella como en una corona, cuando los tronos se mancharan de sangre y los altares fueran invadidos por serpientes disfrazadas de luz, entonces la tierra gemirá como una parturienta, y el cielo permanecerá en silencio, aguardando la copa rebosante. Porque no es que Dios no vea, sino que el juicio está determinado desde antes del principio, y los ángeles ya tienen la orden escrita. Y los 8 pecados, que son como ríos contaminados saliendo del corazón del abismo, correrán por las naciones como corrientes de fuego, y cada uno de ellos será como y acompañado por principados, potestades y tronos de maldad, que azuzarán a los hombres y endurecerán sus conciencias. Porque cuando el espíritu es resistido, los cielos se cierran, y cuando el juicio es ignorado, la sentencia se acelera. Y la apostasía será como un velo sobre los ojos de los líderes, que hablarán del reino sin mencionar al rey, que citarán escrituras sin temor y ofrecerán salvación sin arrepentimiento. Construirán templos colosales, llenos de pantallas y sonidos, pero vacíos de gloria. Declararán bendiciones donde hay maldición. Prometerán cielos a hombres que no han abandonado el polvo. Y multitudes les seguirán, porque dirán lo que sus oídos quieren oír, no lo que sus almas necesitan. Y el nombre será usado pero no honrado, será pronunciado pero no temido, y la idolatría tomará formas nunca antes vistas. No serán solo imágenes talladas ni estatuas antiguas. Los hombres se postrarán ante sus dispositivos, adorarán algoritmos, se rendirán a la inteligencia fabricada. Y los nuevos ídolos no tendrán ojos, pero guiarán, no tendrán boca, pero influenciarán. La humanidad será arrastrada por una red invisible que aprieta las almas sin tocarlas. Se rendirá adoración a íconos pixelados, se seguirán influencers como a profetas, y el altar del corazón será ocupado por lo digital, y el trono de Dios será relegado a un rincón olvidado de la mente. La inmoralidad no conocerá fronteras. Se hablará de libertad, pero será libertinaje. Se proclamará inclusión, pero será perversión disfrazada de virtud. Las leyes serán torcidas para llamar justicia a la impiedad y a la iniquidad, y el hombre será confundido con la mujer y el niño con el adulto. Se enseñará la impureza desde la infancia, se programará la mente para odiar la pureza, y las escuelas serán altares donde el pecado se normaliza. Los cuerpos que fueron hechos templo del espíritu serán tratados como mercancía, usados, exhibidos, mutilados. Y el que se levante a decir esto es pecado, será perseguido como enemigo de la paz. Y la brujería será llamada espiritualidad. No se presentará ya con capas oscuras ni calderos, sino con luz tenue, música suave y rostros sonrientes. Se abrirán portales en retiros, se invocarán energías en clases de bienestar, se canalizarán espíritus con excusas de sanación. El nombre de Cristo será mezclado con invocaciones antiguas, y la cruz será usada como amuleto sin entender su poder. Y muchos caerán en la trampa, porque no discernirán el espíritu. Consultarán a los muertos por redes sociales y adorarán ángeles caídos pensando que son guías celestiales. Y los demonios celebrarán, porque el engaño será aceptado como sabiduría. La violencia aumentará hasta cubrir los rincones más ocultos. Los noticieros no podrán ocultarla, y aún así la justificarán. Se matará por placer, se robará por deporte, se violará como acto de desafío. Y lo más oscuro, se venderá la sangre como si fuera agua. La crueldad se volverá entretenimiento y el alma humana será moneda de cambio. La maldad será premiada en concursos y los verdugos serán llamados estrellas. Las cárceles no bastarán y las calles se volverán campos de guerra. Se levantarán generaciones sin afecto natural, sin piedad, sin alma. Y el clamor de los justos será ahogado por el ruido del caos. El orgullo no será solo arrogancia individual, sino sistema global. Las naciones se levantarán contra el cielo y dictarán leyes que desafían a Dios. Dirán, hemos conquistado los cielos, hemos creado vida, hemos superado la muerte. Pero será soberbia, no ciencia. Será rebeldía, no avance. Construirán torres de conocimiento como en Babel, y una nueva confusión se desatará. Y cuando los hombres se proclamen a sí mismos como creadores, el Creador se levantará para humillar, y las estructuras humanas se derrumbarán como templos falsos, y el que se elevó como Dios caerá como hombre, y su caída será ruidosa. El engaño se propagará como enfermedad contagiosa. Cada pantalla, cada voz, cada doctrina será probada por fuego, y muchos, no habiendo amado la verdad, serán entregados a espíritu de error. Se falsificará todo, milagros, mensajes, señales.
Hombres se presentarán como profetas, mujeres como visionarias, y todo será una red para cazar almas. Los elegidos tendrán que discernir no por vista, sino por fuego, y aquel que no haya sido probado caerá, porque en los días finales la mentira se vestirá con túnica de justicia, y solo los nacidos del Espíritu sabrán reconocer la diferencia. Y la tibieza espiritual será la más peligrosa de todas, porque el tibio no sabe que está tibio. Canta, pero no ora. Lee, pero no teme. Predica, pero no vive. Ama lo santo de labios, pero lo mundano de corazón. Son multitudes que llevan el nombre, pero no la vida, y serán las primeras en ser juzgadas. Porque el Cordero fue entregado por completo, y exige entrega completa, y el que no arde con fuego divino será pasto del fuego eterno. Y así será, que los 8 pecados no solo serán visibles, sino que gobernarán tronos, dirigirán agendas y reinarán en corazones. Y los cielos guardarán silencio por media hora, y los sellos serán abiertos, y las trompetas estarán en manos de los ángeles. Y la hora del juicio se acercará como ladrón en la noche, y los que amaron el mundo lamentarán, porque despreciaron la eternidad. Y los que escucharon y se burlaron serán silenciados por la voz del trueno. Y he aquí, el león de Judá se levanta, y su mirada es llama, y su voz es río de justicia, y sus pies pisan la viña de la tierra, porque el tiempo del trigo y la cizaña ha llegado, y la separación es inminente. Y el que sea santo, santifíquese más, y el que sea impuro siga su camino, porque ya no hay más tiempo, y el mundo seguirá su curso, como si nada sucediera. Comerán, beberán, se casarán, levantarán negocios, celebrarán victorias huecas y se reirán de los que lloran. Y mientras el juicio se aproxima como nube espesa, los hombres caminarán bajo cielos de fuego sin levantar los ojos, porque su ceguera no es del cuerpo, sino del alma, y sus corazones se han hecho piedra. Y aunque las señales se multipliquen, no verán, aunque los profetas clamen desde los muros, no irán, porque su espíritu está embotado, como nave que navega sin timón hacia el abismo. Y las ciudades se llenarán de neones y los ídolos estarán por doquier. Habrá dioses nuevos cada día, el dios del ego, el dios del cuerpo, el dios del placer inmediato. Y los hombres serán sus propios sacerdotes y sus templos estarán dentro de pantallas. Y los altares de adoración serán aplicaciones móviles y el incienso serán las horas consumidas frente a lo que no da vida. Y dirán, nunca hemos estado más conectados, pero sus almas estarán más solas que nunca, porque lo eterno será cambiado por lo momentáneo, y el cielo por el brillo falso de lo virtual. Y los niños que antes eran herencia del Altísimo serán ofrecidos como sacrificios a dioses modernos, no con cuchillos, sino con ideologías, no en templos de piedra, sino en escuelas de pensamiento corrompido. Sus mentes serán moldeadas por manos impías, y sus corazones serán expuestos a doctrinas infernales desde la cuna. Se enseñará que no hay verdad, que no hay hombre ni mujer, que no hay justicia ni pecado, que todo es relativo, excepto el dolor que viene después. Y los padres que no velen serán cómplices, y el que calle enmudecerá bajo juicio. Y las guerras no solo serán con espadas y fuego, sino con palabras y pensamientos. Se combatirá la fe con burla, la santidad con sarcasmo, la verdad con ideología. Y el nombre de Cristo será blasfemado, no por enemigos declarados, sino por traidores disfrazados de hermanos. Y dirán, Dios es amor, por eso acepta todo, sin entender que el mismo fuego que ilumina también consume. Predicarán gracia sin cruz, salvación sin arrepentimiento, gloria sin quebranto. Y las multitudes seguirán a sus ídolos al ritmo de aplausos, sin saber que marchan hacia el juicio. Y los altares antiguos serán derribados, no por ejércitos, sino por indiferencia. El clamor de los justos será reemplazado por conciertos. La oración será cambiada por motivación, y el aceite santo será sustituido por estrategias. Dirán, lo importante es llenar la iglesia, sin saber que está vacía del Espíritu, porque donde no hay verdad no hay gloria, y donde no hay quebranto no hay presencia, y el Espíritu de Dios herido se apartará, no con estruendo sino con silencio, no con juicio inmediato, sino con ausencia prolongada, y el pueblo celebrará sin saber que la gloria partió, y los falsos cristos se levantarán, hombres con carisma y señales, pero sin quebranto ni santidad. Hablarán grandes palabras, seducirán con prodigios y arrastrarán multitudes. Dirán, yo tengo la unción, pero será unción falsa. Declararán, Dios me ha hablado, pero no han estado en su presencia. Venderán bendiciones, manipularán emociones y vestirán de oro lo que por dentro es podredumbre. Y los simples les seguirán, porque verán poder, pero no discernirán la fuente. Porque no todo milagro viene del cielo, ni toda profecía es verdadera, y muchos serán heridos por confiar en lo visible, y los reinos se confederarán contra el Altísimo,
políticos, científicos, educadores, empresarios, todos unidos en una sola agenda, una agenda sin Dios, sin Biblia, sin absolutos. Una agenda donde el pecado es ley y la ley divina es crimen. Perseguirán a los santos, silenciarán a los profetas, se burlarán de los mártires y construirán un nuevo orden sin altar, una torre sin cielo, una humanidad sin alma. Y pensarán que han triunfado, que Dios fue vencido. Pero entonces se escuchará el trueno desde el oriente, porque el cielo no puede ser ignorado para siempre. Y el león ruge cuando el tiempo se agota. Y he aquí, el remanente, pequeño, escondido, ignorado, pero encendido como antorcha en la noche. No buscan fama, ni aplausos, ni títulos. No son perfectos, pero son fieles. No tienen templos grandes, pero son morada del Espíritu. Sufren, pero no se rinden. Lloran, pero no se apagan, porque saben que su Redentor vive y que pronto se manifestará. Y aunque el mundo los desprecie, y los falsos los ataquen, y los poderosos los ignoren, ellos se mantienen como lámparas encendidas en medio del valle de sombra, porque su esperanza no es de este mundo, ni su ciudadanía de esta tierra. Y cuando el último de los justos haya entrado, cuando la última lágrima haya sido contada, cuando el último clamor haya sido escuchado, entonces el cielo se abrirá, y el Cordero se levantará de su trono, y los libros serán abiertos, y las copas serán derramadas, y el sonido de la última trompeta resonará como eco eterno, y los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén vivos serán transformados, y los cielos se encogerán como pergamino, y la tierra será sacudida desde sus cimientos, porque el juicio ha comenzado. No habrá más tiempo. El día de la gracia habrá terminado, y en aquel momento los que rieron llorarán, los que burlaron temblarán, los que ignoraron suplicarán, porque el Hijo del Hombre viene, y no viene como Salvador, sino como Rey. No viene con clavos, sino con corona. No viene en silencio, sino con gloria. Y su juicio será justo, su palabra será espada, y su trono será fuego. Y nadie podrá esconderse, ni justificar su pecado, ni culpar a otro. Porque todos sabrán que tuvieron tiempo. Todos recordarán que fueron advertidos. Todos verán lo que despreciaron. Y el que tenga oídos, que oiga. Porque aún resuena la voz que clama desde lo alto. Venid a mí, todos los que están cargados. Pero esa voz no durará para siempre, porque el día del Señor es grande y terrible, y los 8 pecados ya están aquí. Ya gobiernan, ya contaminan, ya ciegan, y el cielo espera, pero no por siempre. Y será en aquellos días cuando el velo de lo sagrado se haya rasgado no por el juicio de Dios, sino por la impureza de los hombres. Cuando lo santo se haya vuelto común, y lo común haya sido entronado como divino. Cuando los ministros del altar hayan vendido su primogenitura por un plato de seguidores, y la verdad haya sido desmenuzada para no ofender al impío. Entonces los ojos de los vigilantes se abrirán, y los escribas del juicio escribirán con tinta ardiente los actos de cada generación. Porque el Señor no se complace en el mal, pero tampoco lo ignora. Y lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y entre los pecados que reinarán antes del retorno del Hijo del Hombre, no será menor el sacrilegio, el uso de las cosas santas con labios impuros. Tomarán la sangre del pacto como símbolo, no como vida. Hablarán del cuerpo del ungido como historia, no como alimento eterno. Harán de la cena del Señor un evento social, de la adoración un espectáculo, del púlpito una tarima. Y el Espíritu se retirará de muchos lugares, porque donde se juega con lo eterno, allí se invoca juicio. Y el juicio comenzará por la casa de Dios. Y será bollado también el pecado de insensibilidad, porque verán las señales, oirán las trompetas, sentirán el estremecer de la tierra, pero no se postrarán. Se moverán los mares, caerán los astros, rugirá la tierra bajo sus pies, y aún así no se arrepentirán. Como Faraón, endurecerán el corazón. Como los moradores de Nínive en su tiempo de orgullo, se reirán del profeta, y el cielo escribirá su condena no por ignorancia, sino por resistencia voluntaria. Porque muchos sabrán lo que deben hacer y no lo harán, y será como en los días de Noé. Se burlaban mientras el arca se construía, y entonces vino el diluvio, y el pecado de la simulación reinará, porque muchos dirán, soy de Cristo, pero sus obras lo negarán. Vestirán ropajes de justicia, pero por dentro estarán llenos de huesos. Hablarán en lenguas, pero no amarán la verdad. Profetizarán, pero no conocerán al profeta. Y en aquel día dirán, Señor, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? Y él responderá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no basta con parecer, hay que ser. Y no todo lo que brilla en lo espiritual viene del cielo.
y el pecado del entretenimiento espiritual cubrirá las congregaciones. Buscarán no el rostro de Dios, sino la experiencia. No la palabra que corta, sino la palabra que halaga. Se congregarán no para morir al yo, sino para alimentar el ego. Y las iglesias parecerán teatros, y los predicadores, actores. Pero no habrá gloria, porque la gloria no habita donde no hay cruz. Y Dios no se moverá por luces ni escenografía, sino por corazones contritos. Y muchos pensarán que están avivados, cuando en realidad están siendo adormecidos. Porque no hay voz viva ni hay fuego verdadero donde no hay sacrificio. Y será desenmascarado el pecado del evangelio corrupto. Uno que promete cielos sin arrepentimiento, riquezas sin obediencia, éxito sin quebranto. Que dice todo está bien cuando hay lepra en la casa. Que dice paz, paz cuando no hay paz. Que toma promesas para Israel y las arroja como si fueran dulces para los necios. Que ignora la cruz, desprecia la santidad y se burla del temor de Dios. Y ese evangelio tendrá multitudes, pero no tendrá poder. Porque el reino no consiste en palabras, sino en fuego, en espíritu y en verdad. Y el día vendrá cuando esas casas construidas sobre arena serán arrasadas por la tempestad. Y los falsos pactos abundarán. Pactos de prosperidad, pactos de 7 días, pactos de semillas, pactos de 1000 monedas, pactos de altares modernos. Pero no habrá pacto de obediencia ni pacto de santidad. No habrá pacto con la cruz, ni pacto con el quebranto. Y el Señor preguntará: ¿dónde está el pacto eterno, el que hice con sangre en el madero? Y los hombres responderán con silencio, porque cambiaron el pacto eterno por convenios temporales. Y entonces el cielo rasgará los cielos, y buscará adoradores en espíritu y verdad, no en contratos humanos. Y la mentira doctrinal tomará la forma de predicación. Se enseñará que el infierno no existe, que el diablo es un símbolo, que todos serán salvos, que Dios es solo amor, pero no fuego consumidor. Se negará el juicio, se relativizará la Escritura, se despreciará el Antiguo Testamento, se cuestionará la autoridad apostólica, y cada uno interpretará según su conveniencia. Pero la palabra no cambia, porque está escrita con tinta de eternidad, y el que le quite una tilde será quitado del libro de la vida, y el que le añada recibirá plagas no deseadas, y la adoración será prostituida. Se cantará no para glorificar al Altísimo, sino para exaltar al adorador. Se buscará emoción, no presencia. Técnica, no fuego. Se levantará adoradores de plataforma, pero no de altar. Y la música se volverá un fin, no un medio. Y Dios dirá: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque la adoración que no nace de obediencia es ruido, y el incienso sin altar no es aroma, es humo. Y los cánticos sin lágrimas son solo espectáculo. Y así será, generación tras generación, hasta que la copa esté llena. Y el ángel tome la copa del juicio y la derrame sobre las naciones. Y los hombres beberán lo que sembraron, porque no se burlan de Dios sin consecuencias. Y aunque muchos hayan dicho: aún hay tiempo, llegará el momento donde el tiempo se detenga, donde la gracia cese, donde la puerta se cierre, y el que esté fuera quedará fuera, y el que esté dentro verá la gloria. Porque el reino no es de los tibios, sino de los violentos que lo arrebatan. Y el que no arde será consumido. Y será como en los días de Lot, cuando los hombres se entregaban al desenfreno sin freno, y las ciudades ardían en su propia maldad. Comerán, beberán, edificarán, pero no sabrán que están marcados para fuego. Porque la corrupción se ha vuelto ley, y la abominación es festejada en plazas abiertas. Y entre la multitud, la voz del justo clama angustiada, pero es silenciada por burlas y risas. Y los ángeles ya caminan entre las calles, no para advertir, sino para ejecutar, porque la medida aún ha sido alcanzada, y la tierra no puede soportar más el peso de su iniquidad. La apostasía seguirá su marcha como bestia sin rienda, entrando en cada púlpito donde la palabra fue abandonada. Pastores que comenzaron con temor, ahora predican para agradar. Evangelistas que una vez lloraron por almas, ahora negocian con ellas. Se lee la Escritura, pero se mutila su filo. Se habla del reino, pero sin rey. Y cuando los justos llamen a volver, serán llamados enemigos del amor. Pero no es amor el que calla ante la caída. Es cobardía vestida de compasión. Y cada vez que se predique sin arrepentimiento, los cielos escribirán en fuego: apostasía. La idolatría tomará formas aún más sutiles. Ya no se postrarán ante estatuas, sino ante pantallas. Ya no adorarán imágenes talladas, sino cifras, íconos, estilos de vida. Se levantarán influencers como nuevos profetas, y sus palabras serán ley para millones. El culto a la imagen reemplazará el culto al invisible. Y muchos, aún dentro del templo, alabarán con manos levantadas, pero adorarán en secreto al Dios de este siglo. Porque lo que el hombre mira en privado es lo que adora.
Y Dios no comparte su gloria con nadie, ni con ídolos visibles, ni con los secretos del corazón. La inmoralidad alcanzará los niveles de Sodoma. Lo oculto será público, lo vergonzoso será celebrado. Y el matrimonio, creado como reflejo del pacto eterno, será pisoteado. Se unirán cuerpos pero no almas. Se jurará amor sin compromiso, placer sin consecuencia. Y las naciones aplaudirán lo que el cielo aborrece. Las leyes bendecirán lo que la Escritura llama abominación. Y cada bandera que celebre impureza será marcada en lo invisible con el sello del juicio. Porque no se puede reescribir lo que el Creador ya estableció con fuego y santidad. Y la brujería se multiplicará como levadura en la masa. Hechicerías modernas vestidas de terapias. Invocaciones disfrazadas de crecimiento personal. Encantamientos mezclados con psicología. Y dirán, esto es ciencia, pero será altar a lo oculto. Se usarán nombres antiguos con vocabulario nuevo. Espíritus ancestrales con estética de paz. Pero lo que invocan no es luz, sino tinieblas. Y muchos cristianos serán engañados, porque no oran, porque no ayunan, porque no disciernen. Se sentarán en mesas espirituales donde el pan es venenoso y el vino está mezclado con sangre de engaño. La violencia será exaltada, no solo se vivirá, sino que se deseará. El dolor ajeno será entretenimiento. Las noticias serán crónicas del horror, pero los ojos no se apartarán, porque el corazón del hombre lejos de Dios se inclina al caos. Padres matarán hijos, hijos matarán padres. Matrimonios serán cementerios vivientes, las calles serán campos de batalla, y la sangre clamará desde el asfalto. Y el que predique paz será ridiculizado, porque la generación se ha embriagado con el vino de la furia, y el espíritu de Caín camina libre, buscando a quien devorar. El orgullo será celebrado como virtud. Dirán, sé tú mismo, pero no dirán, muere a ti mismo. Dirán, nadie puede juzgarte, pero ignorarán que el juez ya está a las puertas. El hombre será su propia ley, su propio Dios, su propio juicio. No habrá humildad, no habrá quebranto, no habrá rendición. La cruz será una historia antigua, y la obediencia una esclavitud para tontos. Y en sus corazones dirán, subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas. Pero caerán como lucero, y su caída será recordada por generaciones que aún no han nacido. El engaño se institucionalizará. Las universidades enseñarán mentiras como dogma. Las escuelas doctrinarán desde la infancia. Los gobiernos jurarán por el bien, pero legislarán para el mal. Y la verdad será etiquetada como discurso de odio. Se perseguirá la Biblia no con fuego, sino con leyes. Se burlarán de la Escritura no con espadas, sino con argumentos vacíos disfrazados de sabiduría. Y muchos creyentes sin raíz serán arrastrados, porque no basta con cantar, no basta con asistir. Hay que conocer la verdad, hay que comer la palabra como fuego, porque en los días del engaño solo la verdad es espada, y la tibieza espiritual será como una plaga en el cuerpo de Cristo. Se dirá gloria a Dios, pero no habrá pasión. Se hablará de avivamiento, pero se vivirá en apatía. El altar estará sin fuego, y nadie lo notará. Los cultos serán largos pero sin presencia. Las oraciones decoradas, las predicaciones vacías. Se mencionará al Espíritu Santo, pero Él no estará. Porque el santo no habita donde no hay temor, y el pueblo no llorará por su ausencia, porque han aprendido a vivir sin Él, a cantar sin Él, a edificar sin Él. Pero lo que se construye sin el Espíritu será destruido en el día del juicio, y entonces el cielo enviará sus mensajeros, profetas sin nombre, apóstoles sin fama, siervos que no buscan aplausos, mujeres escondidas que interceden, hombres quebrantados que no son vistos, y ellos encenderán la llama. Ellos volverán al altar, ellos restaurarán las ruinas, porque Dios no se queda sin testigos. Y aunque el mundo arda, el remanente permanece. Aunque la apostasía avance, la verdad aún camina entre nosotros. Y la trompeta suena, aunque pocos la escuchen. Y el juicio se acerca, aunque muchos rían. Y los 8 pecados ya gobiernan, aunque aún hay tiempo para los que quieran huir del fuego. Y he aquí, amado de Dios, que la palabra os ha sido dicha, no con tinta de hombre, sino con el aliento del Altísimo. Porque no ha vida pon hablado carne, sino el clamor de los cielos. No ha resonado un discurso, sino una trompeta. Y si tu espíritu ha temblado, no ha sido emoción. Ha sido el eco de la eternidad que llama a despertar. Porque lo que fue revelado no es para entretener, sino para estremecer. No es para admirar, sino para obedecer. Porque el tiempo está cerca, y los sellos se abren uno por uno. No oyes las pisadas del juez que se acerca. No tiemblan ya las columnas invisibles del mundo. No se ha multiplicado el pecado como mar desbordado. No clama la sangre de los justos desde la tierra endurecida. Mira, oh alma dormida, el estado de las naciones.
confusión, idolatría, miuim, abominación, engaño. Mira cómo los 8 pecados cabalgan como bestias sin freno, devorando conciencia, destruyendo altar, apagando la luz de muchos. Y tú seguirás durmiendo, seguirás jugando con lo eterno, seguirás coqueteando con el mundo como si el esposo no viniera. Porque el esposo viene, y no viene en burro, sino en caballo blanco. No viene con clavos, sino con espada. No viene a salvar, sino a juzgar. Y toda rodilla se doblará, lo quiera o no. Y toda lengua confesará, en gozo o en terror. Y los libros serán abiertos, y cada obra, cada palabra, cada pensamiento será pesado en balanza de fuego. Y los que fueron hallados faltos serán arrojados. Pero a los que se lavaron en la sangre, a los que permanecieron en la brecha, a los que no doblaron rodilla ante Baal, a los que lloraron en secreto, a los que no negociaron la verdad, a los que siguieron amando su cruz, a ellos les será dada corona incorruptible. Ellos oirán la voz que toda alma anhela oír. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, pueblo del Dios vivo, vuelve a la palabra, vuelve al altar, vuelve al temor santo, vuelve al clamor en las madrugadas, vuelve a los ayunos que rasgan el alma, vuelve al primer amor, antes que se cierre la puerta, antes que el aceite se agote, antes que el día del Señor estalle como relámpago de oriente a occidente, porque aún hay tiempo, pero no por mucho, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. Y si esta palabra ha traspasado tu alma como espada de 2 filos, si el eco de estas escrituras vivas ha resonado en lo profundo de tu espíritu, no calles, no huyas, no lo dejes pasar como quien oye llover en el desierto, porque este canal no es entretenimiento, es trompeta, es clamor, es centinela sobre el muro. Aquí no se habla de religión, se anuncia el reino. Aquí no hay tradición, hay fuego. Y cada día que el sol se levanta, nosotros alzamos la voz con una nueva palabra que despierta, sacude y prepara el camino del Señor. Activa la campanita como quien cuelga la lámpara en la noche más oscura. Suscríbete, no como quien busca un contenido más, sino como quien se alista para la guerra espiritual. Comparte este video como si fuera el último mensaje que tu generación escuchará antes del fin. Porque cada día subimos contenido profético, profundo, bíblico, sin filtros y sin temor. Cada día una revelación, cada día una advertencia, cada día un rugido desde los cielos. Y si el Espíritu ha tocado tu corazón hoy, no endurezcas tu alma, porque mañana podría ser tarde, y el tiempo de la gracia no durará para siempre. Esto es Misterios de la Fe, y lo que aquí se habla retumba en la eternidad.